Bienvenido al capítulo 8 de Crimen Blog. Prepárate para una inmersión en un caso que te dejará la piel de gallina. Hoy nos adentramos en la historia de Wade Wilson, un joven cuya aparente normalidad ocultaba un lado oscuro, un lado oscuro que lo condujo a cometer crímenes atroces. Y lo que hace que este caso sea aún más perturbador es el contraste entre la imagen que Wade proyectaba al mundo y la brutal realidad de sus actos. Lo que inquieta de este caso es cómo la vida de Wade, en apariencia idílica, da un giro tan siniestro, adoptado por una familia cariñosa, criado entre comodidades, pero desde la adolescencia ya empieza a mostrar signos de problemas. ¿Cómo se explica este cambio? Es una pregunta que nos acompañará durante toda nuestra inmersión en este caso. Es como si una sombra se hubiera apoderado de él. A pesar del apoyo de sus padres adoptivos, Wade se vio envuelto en una espiral de rebeldía, expulsiones del colegio, consumo de drogas, hurtos. Parecía que algo dentro de él se estaba quebrando. ¿No crees? Totalmente. Y lo que es aún más escalofriante es que ya en esta etapa temprana encontramos indicios de la violencia que marcaría su futuro. Las acusaciones de Kelly, su exnovia, sobre violencia doméstica, son una señal de alarma, que desgraciadamente no se tomó en serio en ese momento. Es aterrador cómo Wade lograba manipular a quienes le rodeaban, incluso a la policía, para eludir las consecuencias de sus acciones. Era una especie de magnetismo oscuro o una frialdad calculada. Su habilidad para el engaño era realmente asombrosa. Esa capacidad de manipulación se convirtió en una constante en su vida, incluso durante su entrevista en prisión. Cuando ya se le acusaba de crímenes terribles, Wade negó cualquier implicación en los asesinatos. Creería realmente en su propia inocencia. ¿O era una estrategia más para controlar la situación? Mantener esa fachada de inocencia frente a la evidencia es realmente desconcertante. Sin embargo, las pruebas y los testimonios de sus víctimas dibujan un panorama completamente diferente. Los asesinatos de Kristen Milton y Diane Reese son ejemplos desgarradores de la brutalidad de Wade, la forma en que se llevaron a cabo. Con una hazaña inusitada, nos habla de una mente perturbada, de una oscuridad que se había apoderado por completo de él. La descripción de los escenarios del crimen y las heridas de las víctimas son realmente impactantes. Es difícil imaginar cómo alguien puede infligir tanto dolor a otro ser humano. Y no podemos olvidar el intento de asesinato de Melissa, su novia en ese momento. Este patrón de violencia contra las mujeres es una constante en la historia de Wade. Un hilo conductor que nos lleva a preguntarnos, ¿era la misoginia la raíz de su oscuridad? Sin duda, Wade tenía una obsesión por ejercer control y poder sobre las mujeres en su vida. Es un patrón que se repite una y otra vez en su historia, como una macabra melodía que nos hiela la sangre. La huida de Wade tras los asesinatos. Su captura en Ohio. En un estado lamentable, rodeado de alcohol y suciedad, nos dan la imagen de un hombre que había perdido el control por completo, Fue la culpa, la presión. o simplemente la culminación de su espiral de autodestrucción. Incluso en ese estado, Wade seguía intentando manipular la situación, aferrándose a la idea de que podía escapar de la justicia. Es sorprendente cómo se aferraba a esa falsa esperanza. Lo que encontramos particularmente intrigante es la reacción del público a la apariencia de Wade, especialmente a sus tatuajes. Mientras que algunos lo veían como el monstruo que era, otros, en su mayoría mujeres, se sentían atraídas por su imagen. Era la rebeldía, la fascinación por lo prohibido, o algo más profundo lo que les atraía. Es cierto, como si su imagen de chico malo ocultara la realidad de sus actos. Es un fenómeno que se ha observado en otros casos de asesinos en serie, como Ted Bundy. La fascinación por lo macabro, por lo prohibido, puede llevar a idealizar a figuras como Wade. Exacto. Y esa idealización puede ser peligrosa, porque minimiza el sufrimiento real de las víctimas y sus familias. Es fundamental recordar que detrás de la imagen que Wade proyectaba se escondía un asesino despiadado. ¿Cómo era posible que alguien con esa apariencia fuera capaz de tanta crueldad? Una pregunta que nos deja perplejos. Y hablando de comprender mejor a Wade, durante el juicio los testimonios de Kelly, Melissa y el propio padre biológico de Wade fueron claves. Sus palabras nos permitieron vislumbrar las distintas facetas de Wade y la magnitud de sus crímenes. ¿Qué nos revelaron esas voces sobre la verdadera naturaleza de Wade? El testimonio del padre biológico es particularmente revelador. Nos muestra cómo Wade, incluso en sus momentos más oscuros, buscaba una conexión, aunque fuera para compartir sus actos atroces. Era una búsqueda de aprobación o una forma retorcida de conectar con alguien. La sentencia de muerte a Wade no fue una sorpresa, dada la gravedad de sus crímenes. Pero lo que sí causó impacto fue su aparente falta de remordimiento al escuchar el veredicto. Era una máscara para ocultar su terror, o realmente no sentía nada. Es como si Wade estuviera desconectado de la realidad, incapaz de comprender la magnitud de sus actos y el dolor que había causado. Y mientras Wade espera su destino en el corredor de la muerte, surgen nuevas preguntas. ¿Qué hay detrás de la fascinación que despierta en algunas personas? ¿Cómo podemos prevenir que se repitan casos con el suyo? Son preguntas complejas.
que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites entre la fascinación por lo oscuro y la empatía por las víctimas. ¿Seremos capaces de comprender alguna vez la mente de un asesino como Wade Wilson? Quizás la respuesta se esconde en los rincones más oscuros de la psique humana. En esos lugares donde la luz de la razón no llega, tendremos que seguir explorando, seguir investigando, para intentar desentrañar este misterio. Es realmente desconcertante cómo funcionaba la mente de Wade. El psiquiatra forense que testificó en el juicio sugirió que Wade podría padecer algún tipo de trastorno psicótico, pero incluso con eso la brutalidad de sus crímenes es difícil de comprender. ¿Era la psicosis un factor determinante o simplemente una excusa para justificar lo injustificable? Y lo que lo hace aún más perturbador es que, a pesar de esa posible enfermedad mental, Wade era consciente de sus actos. Recordemos que en sus conversaciones con su padre biológico no solo confesó los asesinatos, sino que se jactó de ellos. Era una forma de buscar la atención de su padre, o un síntoma de una mente incapaz de sentir remordimiento. Es un detalle escalofriante que nos muestra la frialdad con la que Wade actuaba. No había arrepentimiento, solo una satisfacción perversa por el poder que ejercía sobre sus víctimas. Como si jugar con la vida y la muerte fuera un juego macabro para él. Y es precisamente ese poder, esa capacidad de control, lo que parece haber atraído a algunas personas hacia él. Es como si la imagen del asesino despiadado se hubiera convertido en un imán para aquellos que buscan una figura a la cual idolatrar. Es posible que el morbo y la fascinación por lo prohibido superen la repulsión que sus actos deberían generar. Es un fenómeno complejo que nos lleva a cuestionar nuestra propia fascinación por lo oscuro. ¿Por qué algunas personas se sienten atraídas por figuras como Wade, a pesar de sus actos atroces? ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza humana y nuestra relación con el bien y el mal? Tal vez es la búsqueda de lo prohibido, la necesidad de desafiar las normas sociales, lo que los lleva a idealizar a un asesino, o quizá buscan en él una figura de rebeldía, alguien que se atrevió a romper las reglas sin importar las consecuencias. O tal vez en algunos casos se trata de una negación de la realidad, una incapacidad para aceptar que alguien con una apariencia atractiva pueda ser capaz de tanta crueldad, como si la belleza exterior negara la posibilidad de la oscuridad interior. Sea cual sea la razón, es importante recordar que la fascinación por Wade Wilson minimiza el sufrimiento real de las víctimas y sus familias. Sus vidas fueron destrozadas por la brutalidad de Wade, y esa es una realidad que no podemos olvidar. Las palabras del padre de Diane Reese tras la sentencia son un recordatorio desgarrador del impacto de los crímenes de Wade. El final es cuando el acusado tome su último aliento y estaré ahí en la ejecución. Una promesa que refleja el dolor y la sed de justicia que sienten las familias de las víctimas. Para ellos no hay espacio para la idealización del asesino. Unas palabras que nos congelan la sangre, que nos recuerdan la crudeza de la realidad. Y mientras Wade espera en el corredor de la muerte, sus padres adoptivos han expresado públicamente su amor por él. Una situación desgarradora en la que el amor familiar se enfrenta a la realidad de los crímenes cometidos. Es una muestra más de la complejidad de este caso. Por un lado tenemos a un asesino despiadado sentenciado a muerte por sus crímenes. Por otro lado tenemos a una familia que, a pesar de todo, sigue amando a su hijo. ¿Cómo podemos conciliar estas dos realidades? Una dualidad que nos deja perplejos, que nos obliga a cuestionar todo lo que creemos saber, sobre la culpa, la inocencia y el amor. ¿Es posible amar a un monstruo? ¿Es posible perdonar lo imperdonable? Y en medio de todo esto surge la pregunta: ¿qué pasará con Wade Wilson? ¿Se llevará a cabo la ejecución? ¿Logrará su equipo legal apelar la sentencia? Preguntas que nos mantienen en vilo, que alimentan la intriga de este caso. Un caso que parece no tener fin, que nos atrapa en su red de misterio y oscuridad. Preguntas sin respuesta, que nos recuerdan que el caso de Wade Wilson sigue abierto, que la historia no ha terminado. Y mientras esperamos el desenlace, nos queda esa sensación de inquietud, de preguntas sin respuesta, y de una profunda tristeza por las vidas que Wade destrozó a su paso. Una sombra se cierne sobre este caso, una sombra que nos recuerda que la maldad puede esconderse tras las apariencias más comunes. Y nos deja también con una reflexión sobre nuestra propia sociedad. ¿Cómo es posible que un asesino brutal pueda despertar admiración en algunas personas? ¿Qué nos dice eso sobre nuestra fascinación por lo oscuro y nuestra capacidad para empatizar con las víctimas? Son preguntas incómodas, pero necesarias. No podemos simplemente ignorar la realidad de que el fenómeno Wade Wilson, con sus seguidoras y su aura de celebrity criminal, no es un caso aislado, es un reflejo de una sociedad que a veces parece más interesada en el morbo que en la justicia. Una sociedad que busca emociones fuertes, incluso en los lugares más oscuros. Y es importante que nos cuestionemos a nosotros mismos, que analicemos. ¿Por qué nos sentimos atraídos por este tipo de historias? ¿Es simple curiosidad o algo más profundo que nos impulsa a asomarnos al abismo? Es crucial que recordemos a las víctimas, a Christine y a Diane, cuyas vidas fueron truncadas por la brutalidad de Wade Wilson. No debemos permitir que sus historias se pierdan entre la fascinación por el asesino
Ellas son el verdadero centro de esta tragedia, y su dolor no debe ser olvidado. Sus voces deben resonar más fuerte que el eco de la maldad, que el ruido de la fascinación por lo macabro. Al final, este caso nos deja con más preguntas que respuestas. Es un recordatorio de la complejidad de la mente humana, de la capacidad para el bien y para el mal que todos llevamos dentro. Y es un llamado a la reflexión sobre cómo, como sociedad, enfrentamos la violencia, la idealización de los criminales y la necesidad de justicia para las víctimas. ¿Estamos haciendo lo suficiente para prevenir que casos como el de Wade Wilson se repitan? ¿Estamos escuchando a las víctimas? ¿O nos dejamos llevar por la fascinación por los monstruos? El caso de Wade Wilson, con todas sus aristas y contradicciones, nos deja con una sensación de profunda inquietud y con el deber de recordar que detrás de la fascinación por lo macabro hay vidas reales que han sido destrozadas. Vidas que merecen ser recordadas. Historias que no debemos olvidar. El misterio de Wade Wilson sigue sin resolverse del todo, pero su legado nos obliga a reflexionar sobre la oscuridad que habita en el corazón humano y nuestra responsabilidad para combatirla.